Capítulo 17. Una acción de generosidad. Llegaron al hotel cansados no en balde, llevaban cerca de 20 horas sin dormir. Fueron a sus habitaciones respectivas para ducharse, pero antes de separarse Vicente le pidió hablar. Aceptó con la sonrisa en su expresión. Al pedir permiso a Rafael le puso solo una condición. No alejarse del hotel. Eran menores de edad y la responsabilidad recaía en la federación. Al ir a salir le prometieron que solo pasearían por la playa. El hotel lindaba con el paseo marítimo y al otro lado se extendía una gran playa. El técnico se sentó en la terraza de la cafetería del hotel controlando el paseo de sus regatistas. Una vez superado el paseo marítimo pisaron la arena. Se acercaron a la orilla, se descalzaron iniciando el paseo por la orilla del agua. La silla de los socorristas a unos 300 metros a la derecha y a otros 300 a la izquierda, marcaban los límites de su recorrido. 600 metros de margen que les permitió pasear sin parecer unos leones enjaulados. Con las zapatillas en una mano y la felicidad inundando el corazón caminaba disfrutando el silencio, la climatología, pero por encima de todo de la magia del lugar. A pesar de cierta tirantez iba feliz. Si se lanzaba, y así lo había decidido, confesaría su gran secreto a una casi desconocida. 1000 pensamientos pasaban por su cabeza. No habían concluido un recorrido cuando comenzó a llorar. Se sorprendió, pero guardó silencio a pesar que le hubiera gustado abrazar y consolar a su compañero de equipo. Al continuar paseando decidió esperar. Pudo observar en más de una ocasión su intención de lanzar lo que le ahogaba, le martirizaba convencida que lo sucedido le había cambiado su forma de ser. Cuando a la tercera vez intentó hablar, sin soltar una sola palabra, le tomó las manos, deteniéndose y colocándose enfrente. Le miró fijamente para concluir la maniobra, lanzando una frase llena de ternura, de una dulzura estremecedora y con una carga de cariño que le sobrecogió. Si no te salen las palabras. Abrázame. Quedó tan impresionado que involuntariamente, no sabía qué fuerza le llevaba, se abrazó a la niña mientras vaciaba sus lagrimales. Seguía llorando pero comenzaba a controlarse. Era la persona idónea para descargar su pena. Se llamaba como ella, Esther. Ahora a su compañera de vela le decía el mismo diminutivo. No sería su gran amor reencarnado en aquella criatura. En esos momentos todo era posible. Le había cargado de energía, devuelto la ilusión, esa alegría por la vida que tenía antes de la tragedia. El control de sí mismo le permitió comenzar a razonar y pensó que lo más apropiado era iniciar su confesión por otros amargos momentos de su vida. Sin más se lanzó. Sus padres se separaron al poco de cumplir el año. Se lo turnaban cada año, pero no le atendían personalmente. Sus respectivos trabajos no daban margen para dedicarle el tiempo que precisaba un niño con esa edad y por la situación que estaban pasando. Al cumplir 14 su madre decidió regresar a España y hacerse cargo del negocio familiar al fallecer su abuelo revelándole la verdadera razón de su separación. Sufría abusos violentos y en más de una ocasión tuvo que pasar por urgencias. Pero hasta esa fecha se mantuvo en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde aquella confesión Vicente no frecuentaba con asiduidad a su progenitor. Convivía con su madre y abuela, quienes le consentían casi todo pero deseaba una relación más afectiva con su progenitora. Mientras vivió su abuela le proporcionó ese afecto que le faltaba de sus padres. Pero al fallecer, hacía escasamente 2 años, se sumió en una profunda depresión con intento de suicidio. No se atrevió a confesarle aún que la muerte de su abuela coincidió con la tragedia de su amor. Con toda seguridad se lo contaría antes de la Olimpiada. Estaba convencido que esa niña sería la nueva campeona olímpica de la clase láser. Se habían sentado en la arena y al finalizar el relato se levantaron y de la mano prosiguieron el paseo. Presentía que aquella alma que paseaba no había descargado todo el dolor que le atormentaba, pero sentía que se había liberado de una gran carga. Consciente que se lo había ganado y solo era necesario esperar para que confesara todo lo que le oprimía. Al llegar al hotel tenía una nota junto a su llave de habitación. Era de Robert confirmándole que había aterrizado ese día.
Mientras su padre se instaló en un hotel de lujo de la zona, le pidió registrarse en el Esther. Figuraba el número de habitación y desde la misma recepción le llamaron. No había casi ni colgado el teléfono cuando se presentaba ante la pareja. Se abrazaron y presentó a su compañero de equipo. Era la hora de la cena y pidió permiso para que Robert se sentara con ellos. No hubo objeción compartiendo mesa y diálogo. Se cayeron bien desde el primer momento, pero al estar en el campo magnético de esa criatura era señal inequívoca que las personas que compartían su compañía, se contagiaban de su felicidad. Iban a ser contrincantes en el mar, pero fuera de la competición nació una gran unión. El único que tenía la plaza para la Olimpiada era Robert en representación de México. Pero estaban convencidos que Esther le acompañaría. Los 30 minutos que duró la cena Vicente estuvo charlatán, reía constantemente y se le notaba completamente compenetrado con aquella pareja. Los de la federación se congratulaban que aquel muchacho triste y solitario reaccionara de esa manera y desde luego esa niña tenía mucha culpa de ello. Era ver a alguien preocupado o triste y estaba por medio tratando de animarlo restando importancia a la situación. Su madre lo había comentado en infinidad de ocasiones con su esposo. Si hubiese sido nieta biológica de Julián no se parecería tanto. Pero aquel viejo profesor había sido un ejemplo para su hija siendo lógico su comportamiento. Las compañeras del colegio portaban lo último en móviles, tableta o iPod, mientras que los intereses de Esther estaban en ayudar a sus semejantes. El consumo nunca le llamó y eso que su abuelo le consentía todo lo que pidiera. A la mañana siguiente saldrían a navegar por la zona de la regata. 4 días los separaban del comienzo de la primera jornada, que al igual que en Cancún se celebraría a doble jornada con 2 sesiones, 4 regatas en total. Concluida la cena Rafael se ofreció a acompañarlos en su entrevista con la gente del mar. Iba a pedir un taxi para cuando Robert ofreció el coche que había puesto su padre a su disposición, con chofer. Una lujosa limusina aguardaba en la puerta. Subieron al vehículo al tiempo que el chofer esperaba órdenes. Le entregó una hoja con los recorridos sacados por internet, marcando con un punto rojo y números correlativos los lugares donde deseaban compartir con los nativos conversación y refrescos. Fue la primera vez que Vicente comprobaba la estrategia empleada por su amiga antes de una competición. La información que lograron sacar le asombró. Luego la niña le comentó que por la mañana en los entrenamientos habría que comprobarlas para seleccionar las mejores. Pasaron cerca de 4 horas, hasta que los locales comenzaban a cerrar y no encontraban información. Regresaron al hotel y tras permanecer unos minutos en la cafetería frente al mar para contemplar la noche, las olas, las estrellas, la luna y el ambiente sereno de todo lugar junto al mar. A los pocos minutos Raga les invitó a recogerse en sus habitaciones. Vicente contactó con su madre y mantuvo más de 1 hora la conversación. Cosa que le extrañó pero no quiso cortar ya que su hijo estaba dispuesto a confesarse. Sin duda esa chiquilla con sangre española, holandesa y tica tenía algo que ver. Cargó si cabe más entusiasmo y alegría, su madre le había dedicado toda 1 hora. Cuando colgó y se acostó en la cama comenzó a llorar. La alegría le podía y todo lo sucedido ese día parecía un sueño. Recordó a su amor y repasaba las palabras de aquella criatura que siempre veía el lado positivo de las cosas, la alegría, la felicidad, el optimismo contagiando a todo el personal que le rodeaba. Durmió poco pues tuvo que levantarse a las 5 de la mañana pero no recordaba unas horas descansando como esas. La jornada de entrenamiento fue interesante, pudo comprobar la utilidad de toda la información recopilada y en los descansos intercambiaban opiniones y situaciones que se presentaron. Las siguientes jornadas hasta la competición se desarrolló de manera similar. La amistad fue creciendo. Robert admiraba a su querida amiga. Seguía enamorado de aquella criatura que poco a poco se iba formando como mujer y cuando recordó aquella noche que le llamó para decirle que ya era una mujer. Sonrió. Qué estúpidos somos los chicos, menos mal que no metí la pata.
Lo decía con tal entusiasmo que sin duda era todo un acontecimiento para una mujercita. Y de hecho lo era. La capacidad de crear vida era un milagro que el Señor había otorgado en su creación. Por fin llegó la competición. Nuestros amigos no recordaban llegar a una regata de esa importancia y encontrarse completamente tranquilos y seguros de sus posibilidades. El representante de Estados Unidos miró por encima al trío de jóvenes que compartían amigablemente un pequeño tente en pie antes de iniciar la competición. La primera regata estuvo muy disputada, la mar movida pero muy manejable. Esther fue primera seguida de Robert el americano tercero y Vicente logró la cuarta posición. Salieron pletóricos, habían realizado una gran regata y Vicente no le ganó al americano por un pequeño fallo al resbalar la cuerda de una de las velas y perder velocidad. Pero sus compañeros lo encontraron pletórico, sabía que era un fallo puntual y que había navegado como pocas veces. El contrincante americano estaba que trinaba, denunció a los dos primeros por maniobras improcedentes y se libró de una sanción porque a petición de Esther el equipo español no puso una reclamación. La chiquilla le comentó a Rafael que las regatas se ganan en el agua y si la organización no lo ha visto en el momento se convierte, al menos para ella, en un incidente de regata. Su abuelo siempre le había dicho que nunca ganara una regata en los despachos, los que lo hacen son malos navegantes, pero especialmente gente de poco fiar. Hay unos jueces y si se equivocan mala suerte, seguiría siempre sus consejos, aunque le llegara a costar la posibilidad de ir a una olimpiada o perder una medalla en la misma. La deportividad, la honestidad, el respeto a las normas y a los jueces debía ser sagrada para todo deportista. Unos alimentos energéticos y mucho líquido previos a la segunda regata de la tarde. De nuevo la alegría en nuestros amigos se reflejaba en el inicio de la segunda manga. Al dar la salida alguien se cruzó con Esther y tuvo que realizar una maniobra brusca para no colisionar y perder toda opción no solo en esa regata sino en la competición. Salió muy rezagada, sobre la 20ª posición. El americano se entretuvo vigilando dónde andaba la embarcación de aquella chiquilla que le desquiciaba. Tanto Vicente como Robert tomaron delantera y se les escapó. Esther en una magistral lección de cómo leer la mar, el viento, la embarcación y los rivales fue remontando lugares hasta llegar a meta y terminar en sexta posición. Vicente había ganado esa manga y Robert le siguió. El americano había sido derrotado de nuevo por la pareja. Finalizó más contento que la de esa mañana. Había quedado por delante de ese demonio de proyecto de mujer. Al finalizar encabezaba la clasificación Robert con 4 puntos, seguido por Vicente con 5, el americano con 6 y Esther con 7. Todo se podía dar en la siguiente jornada. Nuestro grupo estaba satisfecho y se quejaban de la mala suerte que había tenido Esther. Durante la charla que mantuvieron al terminar la jornada Vicente se levantó en repetidas ocasiones para darle un abrazo a Terci. Sin su ayuda nunca habría obtenido esos resultados. A Robert se le pasó por la cabeza los celos pero reflexionado fue consciente que no había motivos, eran del mismo equipo, se sentían identificados. En la última jornada, la competición podía quedar casi sentenciada si Robert ganaba. Sus adversarios lo sabían. Se dio la salida y Robert fue quien más la ajustó tomando la delantera. El americano le seguía a la zaga. Muy ajustado a él, Esther y unos 2 largos detrás Vicente. En la segunda baliza Robert se equivocó aprovechando el norteamericano para ponerse en primer lugar seguido de Esther, Vicente y Roberts. Cualquier fallo, se iba tan ajustado te costaba 3 puestos como le sucedió a Roberts. En la línea de llegada la foto dio el triunfo al americano. Vicente entró en tercer lugar mientras que Roberto tuvo que conformarse con la cuarta posición. Al ir hacia el cuadro de honor el americano aguardaba a los españoles. Al verlos disimuló como si acabara de llegar. En primer lugar estaba con 7 puntos seguido por Roberto y Vicente con 8 y Esther figuraba con 9. La regata de la tarde decidiría el primer puesto. Se dio la salida a la última regata de la competición. Esther logró salir en primer lugar, Robert le seguía muy cerca mientras que Vicente y el americano iban a la par en tercer lugar.
Si le ganaba Vicente o Robert el americano no ganaría, mientras que con Esther, con quedar por delante de ellos le bastaba. En la última baliza continuaba el mismo dibujo del principio. Adele debía hacer algo arriesgado, de lo contrario esa chiquilla le arrebataría la competición, pero obstaculizó completamente a Esther y Roberts. De inmediato le sacaron la bandera descalificando al americano. Pero la maniobra que ejecutó Esther no la llegaron a interpretar en carrera y la relegó a tercera posición, ganando Vicente la regata y la competición. Robert quedó en segundo lugar, mientras que Esther entró tercera, el mismo puesto que en la general. Robert nada más cruzar la meta se dio cuenta que Esther había querido favorecer a Vicente. La carrera, a pesar de la maniobra antirreglamentaria del americano, supo salvarla, y de haber puesto la embarcación en la trazada correcta hubiera ganado sin problemas. Un error de ese tipo no era propio, convencido que le había brindado el triunfo a su compañero. La alegría de Vicente era desorbitada, pero cuando se calmó fue consciente de lo sucedido. A quien tampoco le pasó desapercibido fue a Rafael. Lo de esa criatura era increíble, conocía a la perfección que ir a la Olimpiada le daría el último empujón a su amigo para sacarlo de aquel pozo en el que llevaba 2 años metido. No podía creer tanta generosidad. No era menos cierto que tenía mucho tiempo por delante. Pero de presentarse a la Olimpiada podría ser la mujer más joven en conseguir un oro olímpico en vela. Fue llegar al muelle e ir corriendo hacia Tercí, sus ojos húmedos como el mar, se lanzó a sus brazos y solo pronunciaba 2 palabras. ¿Por qué? Encontrándose con la respuesta. Has ganado simplemente porque has sido el mejor en esta competición. No tardó Robert en reunirse y recordar el mismo gesto en Cancún de aquella criatura con lágrimas en los ojos, se fundió con ellos. Rafael rodeó con sus grandes manos las mejillas de aquella pequeña y le plasmó un beso en la frente. Subieron a hombros a la niña, quien llegó a ruborizarse. Cerró los ojos y vio a su abuelo llorando de emoción. Consciente que su acto le daba 1000 vueltas al triunfo, a una Olimpiada o a su prometida medalla de oro. Se la había ofrecido con creces. A Julián le importaba un rábano esa medalla, esos gestos eran lo que hacía a su nieta sentirse a cualquier ser humano orgulloso de pertenecer a la raza humana.